Hola y bienvenidos al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Yo soy Carlos Sedano, profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Y en la sesión de hoy, la 84ª conferencia, contamos con la presencia del doctor Lionel Leuco. Lionel, doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador asistente del CONICET, con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Es profesor adjunto regular con dedicación exclusiva de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Fue becario doctoral y postdoctoral del CONICET. Realizó estancias de investigación en las universidades de Constanz, Alemania, y de Lucerna y Basilea, en Suiza. Fue profesor invitado en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, en la Universidad Adolfo Ibáñez, en Chile, y en la Universidad de Antioquia, Colombia. Fue coeditor junto a Daniela López del tomo colectivo El significado social de los precios, en 2018. Es autor del libro Luhmann, intérprete de Husserl, del 2017, y tradujo del alemán al castellano la obra de Simmel titulada Sobre la diferenciación social, investigaciones sociológicas y psicológicas, en 2017. Con motivo de la reciente publicación hace apenas unas semanas de una de las obras inéditas en español más importantes y enigmáticas, hemos invitado al doctor Lionel Leuco a que nos dé una conferencia acerca de las primeras aproximaciones a introducción a la ciencia laboral de George Simmel sobre la reciente traducción al castellano. Con gran gusto, te cedo la palabra, estimado Lionel. Bueno, muchas gracias, Carlos. Te agradezco también por la invitación a este ciclo de conferencias. Bueno, agradezco también a quienes estén participando desde la página de Facebook del seminario. Voy a tocar apenas unos temas, como dice el título de mi presentación, son las primeras aproximaciones a una obra muy voluminosa. Es un texto que tiene casi 900 páginas, tanto en alemán como en castellano. Originalmente fue publicado en 2 tomos, en alemán. En castellano se publicó en un tomo único, pero se respeta la división en 2 tomos al interior de la obra. Es un texto del joven Simmel, podemos decir. Es un Simmel que cuando publica el primer tomo tenía 34 años. Poco antes, primer tomo que se publica en 1892. El segundo tomo sale un año después, en 1893. Poco antes, en 1890, había publicado Sobre la diferenciación social, el otro libro que traduje, como bien señaló Carlos. Pero es un Simmel que todavía no había publicado ninguno de los textos por los que se hizo conocido. No había publicado todavía Filosofía del Dinero, que publica en 1900, y no había publicado su libro más importante de sociología, titulado Sociología, estudio sobre las formas de socialización, que publica en 1908. Tienen algunos problemas con el PowerPoint, pero ya lo solucioné. Bueno, esta primera lámina no tiene ningún contenido informativo, así que voy a pasar a la siguiente. Les cuento más o menos de qué voy a hablar en esta conferencia. Bueno, voy a hablar de la relevancia de la obra y de algunas dificultades que tuve al momento de traducirla. Voy a hablar también de la metodología de Simmel, porque creo que explicitar esta metodología ayuda a la comprensión de la obra. Para quienes se quieran acercar a este tomo que tengo acá, que bueno, creo que todavía no está en las librerías de todos los países de Latinoamérica, pero sí está en algunos lugares. Entiendo que está en Chile ya. A Buenos Aires no llegó todavía. Pero para quienes se quieran acercar a esta obra,
entender la metodología que Simmel emplea para aproximarse a las cuestiones morales es de mucha ayuda. Así que me voy a concentrar un momento de esta presentación en el tema de la metodología de Simmel. Y después voy a hablar del diagnóstico de la modernidad que propone Simmel en las páginas de este libro, en una parte en realidad, al final de este libro, que me parece que es un aporte que hace Simmel que no es conocido por otros textos, ¿no? Es parte de la originalidad de esta obra. Pero bueno, comienzo por mencionar la relevancia de este escrito. En fin, para comenzar a decir algo sobre esto, los textos del joven Simmel, tanto sobre la diferenciación social como introducción a la ciencia de la moral, son textos que hasta ahora no eran conocidos en castellano, y que acceder a ellos nos ofrece una mirada más integral del recorrido intelectual del autor. Estos textos están marcados por una impronta particular que es el evolucionismo. Tanto en la introducción a la ciencia de la moral como en sobre la diferenciación social hay una impronta del evolucionismo. No voy a comentar eso hoy porque implicaría una conferencia aparte, y también lo tengo que seguir trabajando yo, es algo que no tengo tan investigado, pero en los dos libros, y más sobre todo en Introducción a la ciencia de la moral, hay unas cuantas referencias al pensamiento de Darwin. Entonces, si conocemos un Simmel kantiano, ¿no? el Simmel de sociología, estudios sobre las formas de socialización, y un Simmel vitalista, que es el último Simmel, a través de estos dos escritos conocemos un Simmel evolucionista. Entonces nos da una mirada más abarcadora incorporar en nuestras lecturas estos escritos. Por otro lado, Introducción a la ciencia de la moral adelanta una gran cantidad de temas, hipótesis, enfoques que Simmel retoma con posterioridad en otros textos, ¿no? Entonces vemos en este libro, vemos un poco la génesis del universo teórico de Simmel. Vemos cómo van apareciendo sus conceptos. ¿No? Aparece, bueno, yo menciono acá en el PowerPoint algunas cosas. Aparece la idea de intercambio de efectos, que en eso sí me voy a detener particularmente. Aparece también la tesis de la inversión de los medios y los fines, que bueno, la conocemos a través de filosofía del dinero, ¿no? En filosofía del dinero Simmel señala que el dinero de un mero medio de satisfacción de necesidades se transforma en un fin en sí mismo con el capitalismo, y en Introducción a la ciencia de la moral señala algo parecido respecto a las normas. Las normas en un principio tienen una finalidad, tienen un propósito social, pero este propósito se va oscureciendo, se va transformando en algo inconsciente, dice Simmel, y finalmente obedecemos a las normas simplemente por obedecer a las normas. Las normas se transforman en un fin en sí mismo. También habla Simmel de la petrificación de las formas, que es algo que nos lleva al último Simmel, ¿no? Las formas que se cristalizan, se rigidizan, y ya no contienen el flujo de la vida, ¿no? Eso es algo que está en el primer Simmel, un Simmel de 34 años, pero que después aparece en el último Simmel, ¿no? en Intuición de la vida. Hay algunas reflexiones sobre el dinero también, hay reflexiones sobre las relaciones de género, entre otros aspectos. Pero hay muchos temas y también hipótesis, también enfoques que aparecen acá y después los vamos a ver en otros libros. Creo yo, esta es una apreciación muy personal mía, que Introducción a la ciencia de la moral ofrece una imagen distinta de Simmel. David Friedrich, que es uno de los comentaristas más conocidos de Simmel, nos presenta a Simmel como un impresionista sociológico, ¿no? Simmel sería un intelectual un tanto juguetón, estetizante, que se ocupa de
menudencias, detalles menores de la vida social, ¿no? Como la coquetería, la mirada, el adorno. No obstante, en este libro que traduje y que salió hace unas semanas, vemos a un Simmel comprometido con los debates políticos y éticos de la época, ¿no? Hay en estas páginas largas reflexiones sobre el contraste entre el socialismo y el liberalismo, por ejemplo. Entonces nos ofrece un Simmel que no es cercano solo a la estética, sino también a la ética, que es algo que para mí se ha dejado de lado, no suele verse a Simmel como un pensador ético, un pensador de temas morales y un pensador político, ¿no? Y me parece que este Simmel nos muestra a un Simmel comprometido con los debates políticos y éticos de la época. Por otro lado, me atrevo a decir, y esto lo sostengo en base a dos comentaristas, que esta es la obra más desatendida del legado simmeliano, ¿no? Es la obra que menos aparece en los textos, digamos, en la bibliografía secundaria. Es un texto que ha quedado al margen de la sociología, incluso en los círculos que se ocupan de estudiar la teoría de Simmel. De hecho, el mismo Simmel, de alguna manera, se desdice de este texto y lo considera un pecado de juventud. No está muy claro por qué. Estimo yo que por las críticas que recibió muchas críticas cuando salió este libro, igual que todos los libros de Simmel, básicamente. Pero es un libro que el mismo Simmel lo ha dejado al margen de su legado, ¿no? Hay un texto muy breve donde él hace un balance de su trayectoria y menciona Filosofía del Dinero como el texto más importante de los que publicó. Menciona también la fundación de la sociología como un aporte intelectual importante, pero no dice nada de introducción a la ciencia de la moral. Entonces es un texto relegado incluso por el propio Simmel. Hay un solo estudio extenso de esta obra, por cierto, en alemán, en un libro muy bueno, que se llama, bueno, está acá en la lámina que están viendo, que se llama Der junge Simmel, el joven Simmel. ¿No? Es un libro de Klaus Christian Konke, que se ocupa de esta etapa de la producción de Simmel. Bueno, Konke también habla sobre la diferenciación social, pero es lo único que tenemos sobre el joven Simmel y lo único más o menos extenso y detallado que tenemos sobre esta voluminosa obra. Así que es un libro marginal en la trayectoria de Simmel, de un autor, por cierto, marginal, ¿no? Todavía seguimos discutiendo si Simmel es un clásico o no está tan claro. En términos generales, como documento histórico, diría yo, esta obra de Simmel nos muestra que en los orígenes de la sociología, la disciplina está fuertemente orientada hacia cuestiones de filosofía moral, ¿no? A dar una respuesta empírica a problemas de la filosofía moral. Esto está muy claro en el caso de Durkheim, ¿no? Durkheim también habla de una ciencia de la moral en la división del trabajo social. Para decir algo muy chiquito sobre Durkheim considera a la ciencia de la moral como un sinónimo de la sociología. Para Durkheim los dos términos son intercambiables. En Durkheim, la ciencia de la moral abarca entonces, o incluye más bien, una óptica sociológica y una óptica histórica, ¿no? Esto es redundante, ¿no? Porque estoy diciendo que la ciencia de la moral es sinónimo de la sociología para Durkheim, pero no es así en Simmel, ¿no? En Simmel la ciencia de la moral incluye la sociología, digamos que tiene tres patas, la ciencia de la moral que plantea Simmel: la sociología, la historia y la psicología.
¿no? La psicología que queda afuera de la ciencia de la moral que plantea Durkheim. Bien, en el caso de Weber también estaba claro que tenía un interés en cuestiones de filosofía moral, ¿no? Él está investigando, él investiga, la ética protestante sobre todo, cuál es la ética que es afín a una nueva mentalidad económica, la mentalidad capitalista moderna occidental. Entonces, en estos dos clásicos estaba claro que los problemas de filosofía moral fueron muy importantes, pero en el caso de Simmel no lo teníamos tan en claro, y creo que este libro, que es el tratado sociológico de cuestiones morales más largo que existe a la fecha en Alemania, ¿no? En la sociología alemana. Digo, este tratado nos deja en claro que a Simmel también le interesó el tema, ¿no? Y le interesó mucho. No solo este texto nos deja en claro eso. También, por ejemplo, si revisamos los seminarios, las clases que estaba dando Simmel en aquel entonces, y después también, hay muchísimos seminarios que son seminarios de ética donde se mezclan lo filosófico con lo sociológico con lo psicológico también. Para decirlo de una forma clara, si revisamos todos los títulos de los seminarios que Simmel dio en la Universidad de Berlín primero, y después al final de su vida en la Universidad de Estrasburgo, hay más seminarios de ética que de estética, ¿no? Para que se note que, digamos, qué importancia tiene una disciplina filosófica y la otra en el abordaje de Simmel. Ahora, no es solo un documento histórico, no solo tiene un valor histórico esta obra, sino que, como les decía hace un rato, hace un aporte a comprender la modernidad, ¿no? Y nos muestra algunas aristas del diagnóstico simmeliano de la modernidad que no están en otros textos, y me refiero particularmente con esto a la cuestión del conflicto de los valores, ¿no? El texto clásico sobre este tema es el de Max Weber, la famosa consideración intermedia, pero Simmel también plantea algo al respecto y lo plantea mucho antes que Weber. Entonces, por eso me interesa en esta conferencia mencionar, aunque sea someramente, cuál es el planteo de Simmel sobre el conflicto de los valores. Bueno, dificultades en la traducción, más allá de lo voluminoso del texto, voy a mencionar algunas, ¿no? Fue casi un año y medio que me estuve dedicando a traducir este libro. Casi un año y medio en el que me desperté todos los días con algunas páginas por traducir. Bueno, entonces el porte, el volumen de la obra es una de las dificultades con las que me enfrenté. La verdad no tenía ni idea de lo que era traducir algo así antes de empezar con esto. Y fue una gran proeza, debo decir. En fin, pero más allá de eso, una de las dificultades de traducir a Simmel en general, diría yo, no solo este texto, también me pasó con el escrito anterior, es que hay múltiples referencias a diferentes campos del saber, la filosofía, por supuesto, ¿no? Simmel está discutiendo en este libro, sobre todo con la mirada especulativa, metafísica de la ética, tratando de desmontar los conceptos que él considera sustancialistas de la ética en términos empíricos. Entonces, hay mucho diálogo con la filosofía, sobre todo con la de Kant. Hay un capítulo dedicado a Kant, por cierto. Bueno, entonces hay muchas referencias a la filosofía, hay referencias a la biología, sobre todo al planteo de Darwin. A la biología dije, no, sí, a la biología, el planteo de Darwin. A la literatura, hay citas textuales. Hay una cita, por ejemplo, de El Decamerón de Boccaccio. Hay referencias a Shakespeare,
a esta obra que se llama Ricardo III para pensar la tragedia. Acá aparece en este libro la noción de tragedia, que después va a ser muy relevante en la perspectiva de filosofía de la cultura que propone Simmel. Ya aparece acá, pero con otro sentido, ya también lo voy a mencionar eso. Ahora bien, lo que pasa con estas referencias es que Simmel no nos indica de dónde provienen, ni siquiera nos dice muchas veces, ¿no? Muchas veces no nos dice de qué texto vienen. Entonces hay que hacer todo un trabajo de investigación para rastrear de dónde vienen estas referencias, de qué texto, o de qué parte de un texto, ¿no? Por ejemplo, hay una cita, les dije, hay una cita entrecomillada de El Decamerón de Boccaccio, pero no sabemos de qué parte del libro es una cita que está en italiano, por otro lado. Entonces lo que tuve que hacer ahí es rastrear el Decamerón, leer la parte donde está esto que menciona Simmel. También tuve que leer algunas partes de El origen de las especies, de Darwin. En fin, entonces implicó el trabajo toda una investigación de las referencias que están, de la trama de referencias que están por debajo de este texto. Otra cuestión que también fue un desafío es la abundancia de términos en latín y griego, ¿no? Hay una gran cantidad de términos en latín y griego. Yo lo que hago en ese caso es, pensando en ofrecer un texto accesible a los públicos más amplios posibles, es traducir estos términos en pie de página, ¿no? A diferencia de otras traducciones donde los términos en latín y griego quedan ahí, y estimo yo que muchas personas los pasan de largo y ni siquiera los buscan, ¿no? Entonces, para ahorrarle a las lectoras y los lectores este trabajo, yo traduje en pie de página esos términos en latín y griego. Bueno, como siempre, toda traducción de este estilo implica, desafíos en cuanto a lo técnico, ¿no? En cuanto a la terminología técnica. Hay muchos términos que hay que, pensar de modo muy detallado cómo traducirlos para no generar sentidos no buscados. Yo voy a hablar de un término que es central en la obra de Durkheim, perdón, dos errores, en la obra de Simmel, que es Wechselwirkung, ¿no? Yo lo traduzco como intercambio de efectos. Me voy a referir a eso, aunque tuve que tomar muchas decisiones a lo largo de la traducción de esta obra. Y una dificultad que se añade es la estructura del texto, ¿no? A decir verdad, el texto parece no tener una estructura, ¿no? Parece una suerte de... Yo creo que otros escritos de Simmel producen la misma impresión. Parece una especie de flujo de pensamiento sin una estructura clara. Este texto yo creo que genera esa impresión más que otros, ¿no? Porque hay grandes masas de texto sin secciones, ¿no? O sin secciones claras, que podamos identificar con claridad. No hay subtítulos, ¿no? Entonces son páginas y páginas sin pausa, ¿no? Y cuesta identificar un poco la estructura de la argumentación. De hecho, el mismo Simmel, en el segundo tomo, en el prólogo al segundo tomo, dice que este libro no tiene una estructura en la cual un capítulo se apoye en el anterior y otro en los anteriores para llegar a conclusiones que resuman todo el libro. No tiene esa estructura, sino que cada capítulo parece ser como una especie, puede considerarse más bien como un libro en sí mismo, ¿no? La unidad del libro está dada más bien por el enfoque, que es el de proponer, elaborar, formular un planteo empírico
los conceptos de la ética, pero no por un razonamiento que se pueda seguir a lo largo de todo el texto para llegar a conclusiones y a un final que recapitule todo eso. No tiene esa estructura el libro. Entonces, bueno, esto es una dificultad a la hora de traducir, pero también a la hora de leer el libro, ¿no? Va a ser una dificultad para quien lo quiera leer. Por eso es que me voy a ocupar especialmente del método, para que no, digamos, para hacer un aporte a que no sea visto Simmel como un pensador diletante que simplemente escribe lo que sale de su cabeza sin ningún principio que estructure ese pensamiento. Entonces, ahora, en un ratito me voy a ocupar del método, pero antes quisiera que leamos una carta que le escribe Simmel a su editor, para que ustedes vean que Simmel estaba completamente al tanto de la dificultad de seguir los razonamientos de este libro, ¿no? En octubre del 91, es decir, un año antes o menos, unos meses antes de publicar este libro, le escribe Simmel una carta a su editor que yo traduje para esta presentación y que les voy a leer ahora y que ustedes pueden seguir mientras la voy leyendo. No, dice Simmel: estimado caballero, olvidé al escribirle ayer el pedido de que si la impresión no ha comenzado, pueda seleccionarse una impresión algo más apretada que la de Buda. Buda es otro libro que había... Bueno, detengo un poco la lectura y comento esto. Buda es otro libro que había publicado la misma editorial, un libro de un especialista en temas de la India. Entonces lo que quería Simmel era que se pueda meter más texto por página, ¿no? Eso es lo que está pidiendo. Continúo la lectura. En las largas oraciones y dilatadas deducciones del libro, no es favorable si uno tiene que dar vuelta a las páginas con demasiada frecuencia y tiene a la vista perceptivamente, de manera simultánea, fragmentos demasiado pequeños del razonamiento. Atenta y respetuosamente, Simmel. Es decir, Simmel considera que si se puede meter más texto de forma más apretada en una página, es más fácil seguir estos razonamientos y estas oraciones tan largas, ¿no? Simmel estaba al tanto entonces de las dificultades de seguir su pensamiento. Esto en la traducción al castellano, en todas las traducciones al castellano, no se nota tanto como cuando leemos a Simmel en alemán, ¿no? Debo decir que lo que hice yo y lo que han hecho otras personas que tradujeron a Simmel es cortar esas oraciones, porque la verdad, para escribir de la manera en que escribe Simmel hay que ser Marcel Proust, y yo no soy Marcel Proust, entonces, en pos de la comprensión del texto, tuve que sacrificar un poco este estilo y poner algunos puntos en oraciones que tienen muchas subordinadas, ¿no? Es una forma de escribir también que es peculiar de la época en que publica Simmel el libro. No solo Simmel escribe así. En fin, vayamos entonces, antes de pasar al método, les comento algunas otras cuestiones sobre la composición del libro. En la obra de Simmel, digamos, no en esta obra en particular, sino en su conjunto, en la totalidad de lo que escribió Simmel, tenemos escritos aforísticos como los compilados en imágenes momentáneas, ¿no? que está en la misma colección. Se desordenó otra vez todo esto. Está en la misma colección donde se publicó el libro que yo traduje, ¿no? En la colección Dimensión Clásica de Gediza. ¿No? En imágenes momentáneas tenemos textos muy breves, algunos son un parrafito nada más, y tenemos entonces en Simmel textos que son aforismos. Tenemos también en Simmel textos que son ensayos, como los compilados en Cultura Filosófica,
que en castellano tiene otro título, ¿no? Es un libro que tiene otro título. Le han puesto dos títulos diferentes a este libro en castellano, en diferentes ediciones. Conocemos cultura filosófica como sobre la aventura, y también lo conocemos como cultura femenina. El libro se llama en realidad Cultura Filosófica. Bueno, en ese libro tenemos ensayos, es decir, piezas de reflexión más extensas que el aforismo, pero más sueltas y menos sistemáticas que algunos escritos como los que conocemos de Weber, por ejemplo, ¿no? O de Durkheim, ¿no? Simmel es uno de los autores que da inicio a la tradición ensayística en la filosofía y la sociología, que después es continuada por la Escuela de Frankfurt, por ejemplo. Tenemos un libro que diría yo que es el más sistemático en el sentido de estructurado. Aclaro esto porque estamos en un seminario de teoría de sistemas. Un libro que es el más estructurado de Simmel, que es Filosofía del Dinero, que es un libro que está dividido en dos partes. Una primera parte más conceptual, más abstracta, y una segunda parte de diagnóstico socio-histórico, ¿no? Ese diría yo que es el libro más sistemático, más estructurado de Simmel. Y este otro libro, Introducción a la Ciencia de la Moral, no responde a ninguno de estos formatos, diría yo. Es un libro bastante experimental, ¿no? Esto lo dice Klaus Christian Konke en su libro sobre el joven Simmel. Tiene cierto tono heraclitiano, ¿no? Parece una especie de flujo de pensamiento. No obstante, es un flujo de pensamiento, pero con un método. Eso es lo que quiero dejar en claro. No obstante, en este libro encontramos también los otros formatos de escritura de Simmel, ¿no? Hay partes del libro que se podrían sacar del texto y serían ensayos en sí mismos, ¿no? Como por ejemplo una parte donde Simmel habla del duelo, ¿no? Eso podría ser un ensayo en sí mismo. Otra parte donde Simmel habla de la prostitución, eso podría constituir un ensayo en sí mismo, se podría sacar del texto sin problemas. Hay algunos pasajes de tono aforístico, como estos que transcribí en esta diapositiva, que me parece que resumen las intenciones de este libro, ¿no? Son pasajes de tono aforístico porque parecen momentos más cuidados, más detallados y muy sintéticos en la trama del texto, ¿no? Son dos partes del primer capítulo del libro. Dice ahí Simmel, lo último que podemos explicar es lo anteúltimo, es decir, que aquello que consideramos un valor último en el ámbito de la moral, no lo podemos explicar. La moral no tiene ningún fundamento para Simmel, ¿no? Se suele decir que el pensamiento de Simmel es un pensamiento antisustancialista. Y por eso dice Simmel que lo último que podemos explicar es lo anteúltimo. En el reino de la moral, cualquier instancia última constituye un dogma. No tiene ninguna explicación racional. Por eso esa frase. Y esta idea resume lo que hace Simmel con todos los conceptos de la ética. Es decir, desustancializarlo. No hay ningún principio último en el terreno de la moral. También dice Simmel, lo que apunta en la misma dirección, el edificio es más fuerte que sus cimientos, ¿no? Los cimientos de la moral son endebles, no hay ningún principio último. Eso es lo que nos quiere decir Simmel. La moral es algo que impregna toda la vida social, muy al contrario de lo que dice Luhmann. Pero para Simmel la moral es algo que está omnipresente en la vida social, pero paradójicamente no tiene ningún fundamento ni ninguna sustancialidad. Esto lo voy a explicar, no lo voy a dejar ahí
sin comentarlo un poco más. Les digo más o menos, les digo brevemente cuáles son los temas, cuáles son los capítulos de esta obra, en la edición castellana. Bien, tiene un prefacio de Daniel Chernilo, un prefacio donde, no sé si conocen el pensamiento de Daniel, pero Daniel propone una sociología filosófica y trata de interpretar en esos términos el texto que yo traduje. Bien, después del texto de Chernilo arranca el tomo 1 con un prólogo a la primera reimpresión. Les cuento que hay 3 ediciones de este libro en vida de Simmel, la edición de 1892, el primer tomo, y 1893, el segundo tomo. Esa es la primera edición. Después se vuelven a editar los 2 tomos en 1904. Lo único que se agrega a esa segunda edición, que en realidad es una reimpresión, es este prólogo. Y hay una tercera edición que no tiene ninguna modificación, que es de 1911. El prólogo a la primera reimpresión es una justificación de por qué Simmel no quiere modificar el texto. ¿No? ¿Por qué lo publica de nuevo en 1904, unos cuantos años después, sin ninguna modificación? Y uno de los argumentos que esgrime Simmel en ese prólogo es que no va a modificar la obra porque está ocupado en otro proyecto. ¿Cuál es ese otro proyecto? Si uno lee las cartas de Simmel, la correspondencia de Simmel, ese otro proyecto es la sociología grande. Es decir, que Simmel deja de lado este libro, digamos, una modificación de este libro que él consideraba tal vez necesaria para dedicarse a la sociología. Eso es lo que plantea en el prólogo a la primera reimpresión. El prólogo de la primera edición, el prólogo del primer tomo, tiene algunas precisiones metodológicas. Ahí señala Simmel qué es lo que entiende por ciencia de la moral. En el capítulo 1, después voy a ahondar en esto también, qué es la ciencia de la moral. El capítulo 1 está dedicado a un concepto central de la ética, que es el concepto del deber. También voy a hablar un poco más adelante de esto. El capítulo 2 refiere al contraste entre egoísmo y altruismo. Trata a Simmel de relativizar estos conceptos como todos los conceptos que funcionan como dicotomías. Para dar un ejemplo, el intercambio económico moderno implica o está basado en los dos polos, se apoya en los dos polos, ¿no? El intercambio económico moderno implica que yo satisfaga mis propios intereses, pero también los intereses ajenos. Por eso al mismo tiempo es egoísta y altruista el intercambio económico. El capítulo 3 tiene que ver con el mérito y la culpa moral. Ahí, bueno, tuve unos temas que fueron complicados de traducir, que también los comento después. El capítulo 4 tiene que ver con otro tema central de la ética, como es el tema de la felicidad, ¿no? Un tema que ya plantea Aristóteles y que discute Simmel en el último capítulo de este libro. Hay un anexo que cierra este primer tomo, que se llama En cuestiones de ciencia de la moral. En ese capítulo le responde Simmel a uno de sus críticos. Bien, voy un poco rápido con esto. El tomo 2 arranca con un prólogo a este segundo tomo. Ahí Simmel trata de responder a otras críticas que le hicieron cuando publicó el primer tomo. Ahí señala que este libro no busca proponer ninguna directiva concreta para la acción, sino que se trata de una ética descriptiva o positiva, así lo señala Simmel. Busca interpretar los problemas de los que se ocupó la ética, pero en términos empíricos,
y no busca moralizar, no busca proponer ninguna directiva para la acción. Eso por un lado. Y por otro lado, el libro tiene esta estructura, o sí, podrían decir ustedes falta de estructura, que consiste en que no hay un capítulo que se apoye en el otro, sino que cada capítulo constituye una unidad en sí misma. Hay referencias, hay algunas referencias entre los capítulos, pero son pocas. Y esto lo comenta Simmel porque en el público de lectoras y lectores de esta obra, después de la publicación del primer tomo, se esperaba que el segundo proponga una ética positiva en el sentido de que no consista solo en la crítica de los conceptos de la ética vigente. Ahora, Simmel dice que no va a hacer eso, que no son esas sus finalidades, sino hacer una crítica de todos los conceptos de la ética anteriores a él. No hay ninguna propuesta, ninguna propuesta en cuanto a cómo hay que actuar, cómo hacer el bien. A Simmel no le interesa eso, sino describir los problemas de la ética y tomar una posición crítica. El capítulo 5 tiene que ver con Kant. Es un capítulo que, como dice Klaus Christian Konke, es una especie de cuerpo extraño en el texto, que Simmel introduce porque considera que había hablado mucho de Kant en el tomo 1, pero que necesitaba tratar la filosofía moral de Kant en más profundidad. Y eso es lo que hace en el capítulo 5. El capítulo 6 tiene que ver con un tema nodal en toda la obra de Simmel, que es el de la libertad. Acá también hay algunas cosas diferentes a las que aparecen en otros textos. En esta presentación no voy a profundizar en eso, pero si uno quiere, digamos, ver qué aporta este texto a ese pensamiento, hay algunas cosas diferentes. No dice lo mismo que en otros textos Simmel acá. Y el capítulo 7, en el cual sí me voy a detener, voy a ver cómo voy de tiempo. Bueno, voy bien por ahora. El capítulo 7, titulado La unidad y el conflicto de los fines, es el capítulo donde Simmel presenta su perspectiva sobre la modernidad, sobre todo al final del capítulo, donde habla del conflicto, no tanto de la unidad. Se podría decir conflicto de los valores, ¿no? De eso se trata. Cierra el libro, en realidad no cierra el libro lo que les voy a decir ahora, sino que en cuanto a la escritura de Simmel, por lo menos esto es lo último que escribe en este texto, un anexo que se llama Parerga sobre filosofía social, donde Simmel puntualiza algunos temas de su libro, busca destacar algunas cuestiones que él considera importantes en su texto. El cierre del libro en la edición castellana es un posfacio de Esteban Bernick, bueno, uno de los más grandes especialistas en la obra de Simmel en Latinoamérica, y también editor de esta colección de Gediza, ¿no? Editor de la colección Dimensión Clásica. Bien, ahora sí, vayamos a la metodología. Hay aspectos de esta metodología que están declarados con claridad por Simmel, que son explicitados y que no hay ninguna dificultad en reconocerlos en el texto, pero hay otros aspectos de la metodología simmeliana en este libro que hay que reconstruirlo, ¿no? Y un poco es lo que voy a hacer yo. Lo que está declarado, lo que está, digamos, la propuesta explícita en cuanto a lo metodológico es proponer un enfoque empírico de la moral. Un enfoque que, bueno, tiene estas tres, se apoya en estas tres disciplinas, ¿no? La psicología, la sociología y la historia. Al respecto dice Simmel en el prólogo
de la primera edición lo siguiente. Voy a leer este fragmento y lo copio porque es largo, así pueden seguir mi lectura. Señala esto entonces. Por un lado, como parte de la psicología y según sus métodos comprobados de manera habitual, la ética tiene que analizar los actos de voluntad, los sentimientos y los juicios individuales cuyos contenidos valen como morales o inmorales. Por otro lado, es una parte de la ciencia social. Hago una pausa acá para hablar de esto, de la ciencia social. En esta época, en esta etapa de su pensamiento, Simmel habla tanto de ciencia social como de sociología. Todavía no tiene muy claro cuál es el término que va a utilizar. Simmel está inventando la sociología. Así que vamos a encontrar que a veces dice ciencia social y a veces dice sociología. Continúo. Por otro lado, es una parte de la ciencia social, la ética, ¿no? En cuanto representa las formas y contenidos de la vida comunitaria que están en relación de causa o efecto con el deber moral del individuo. Por último, es una parte de la historia en cuanto, a través de los dos caminos mencionados, tiene que reconducir cualquier representación moral dada hacia su forma primitiva, cualquiera de sus desarrollos, hacia los influjos históricos con los que se encuentra y, así, también en este ámbito se puede reconocer al análisis histórico como la cuestión principal frente al análisis conceptual. Quisiera comentar algunas cosas sobre esta cita. Bien, se trata de, digamos, para resumirlo un poco y dejando algunas cuestiones que no puedo meter acá en este tiempo, se trata de las motivaciones individuales, de los sentimientos individuales, de las decisiones, de los impulsos, de las acciones individuales, pero en un marco social. Con eso tiene que ver digamos, esta ciencia social o sociología que Simmel invoca en este párrafo. Y de esta moralidad individual, enmarcada sociológicamente, en el contraste entre lo moderno y lo premoderno, ¿no? Ese es el aspecto histórico de este trabajo que hace Simmel. No es un estudio histórico basado en fuentes, en documentos. Por eso llama bastante la atención lo que dice Simmel al final de este párrafo, ¿no? Que el análisis histórico es más importante que el análisis conceptual. En realidad, si uno observa lo que hace Simmel en el texto, es un texto teórico, no es un texto empírico estrictamente, ¿no? Es un texto de reflexión teórica. Les quería leer otra parte que tengo además un escrito que no estoy usando para la presentación, pero donde había tomado algunas citas más. Les quiero leer otra parte del texto que también es muy llamativa en este sentido, donde Simmel dice lo siguiente: la historia de la legislación industrial inglesa nos instruye mejor sobre la relación del egoísmo y el altruismo que la disección más profunda de estos conceptos. Fin de la cita. Ahora, Simmel no analiza en este texto, en este libro, la historia de la legislación industrial inglesa. Es un texto de reflexión conceptual. Podemos decir que es una reflexión sociológica y psicológica también, histórica, en el sentido de que propone un contraste entre lo moderno y lo premoderno, pero no hace Simmel en términos estrictos lo que conocemos como un análisis empírico de la moral. Durkheim va más por ese lado, diría yo, ¿no?
Entonces es un tanto paradójico lo que señala Simmel, y se puede entender, creo yo, a partir del carácter introductorio que tiene esta obra. ¿No? Es una obra gigante, una obra de 900 páginas, que se llama Introducción a la ciencia de la moral. ¿No? Si uno piensa en esa idea de introducción, se supone que después vienen otros volúmenes, ¿no? Entonces, la introducción a la ciencia de la moral es un proyecto trunco. Es una obra que no se siguió desarrollando a través de otros textos de Simmel, ¿no? Después Simmel no va a hablar más de ciencia de la moral. La ciencia de la moral es esto que traduje, y después no aparece nunca más el término en su obra, ¿no? En su trayectoria intelectual no aparece más esta idea de desarrollar una ciencia de la moral, queda ahí. Entonces, lo que dice Simmel en el prólogo a la segunda edición, yo no conozco todas las críticas que se le han hecho a este libro, pero supongo que le habrán hecho esa crítica. ¿Dónde está lo empírico del trabajo? Si sigue siendo una reflexión conceptual de lo que él plantea. Y él dice ahí que el libro tiene un carácter preparatorio, ¿no? Es un trabajo preparatorio para posteriores estudios más concretos sobre diferentes temas vinculados a la moralidad. Entonces es una obra gigante, ¿no? Es la obra más voluminosa de Simmel, y es una introducción. Bueno, esto otro ya lo comenté, ¿no? Se trata de una interpretación de los fenómenos morales que no busca ser moralizante. Ahí podemos ver una afinidad con el planteo de Weber, ¿no? Me parece que esta idea de la ciencia de la moral, en este punto por lo menos, se toca con la distinción que hace Weber entre juicios de hecho y juicios de valor. Bueno, paso a comentar otros aspectos del planteo metodológico simmeliano que son menos explícitos y que requieren una reconstrucción. Este es un trabajo que yo ya empecé a hacer con mi otra traducción, pero que lo completo con esta traducción, ¿no? Es algo que me interesa especialmente, ver cuál es la metodología de Simmel, ¿no? Mostrar que no es un pensamiento carente de método. Simmel no nos hace las cosas fáciles, ¿no? No es como Durkheim, que publicó las reglas del método sociológico. Simmel no tiene ningún texto así. No tenemos tampoco, como en el caso de Weber, esa compilación sobre ensayos de metodología sociológica. No tenemos nada de eso. El método de Simmel hay que reconstruirlo, hay que extraerlo, hay que ver qué es lo que está haciendo él efectivamente. No nos lo da servido el método. Entonces, este es el trabajo que yo hago en esta presentación, y que quiero también discutirlo con ustedes, si es que tienen alguna pregunta sobre esto. Bueno, un aspecto central de este método es la noción de intercambio de efectos, que es una noción que está muy presente en este libro, pero que está presente en todos los escritos de Simmel, ¿no? Esta noción tiene que ver con la perspectiva relacional de Simmel. Intercambio de efectos, para decirlo fácilmente, supone que los elementos de una relación son activos y pasivos, o sea, se influyen mutuamente, ¿no? Implica una circularidad la idea de intercambio de efectos. Se podría presentar esto de una manera mucho más complicada, mucho más profunda, porque es un concepto que viene de Kant. El concepto de intercambio de efectos viene de la crítica de la razón pura. Para Kant, el intercambio de efectos es una especie de causalidad circular, ¿no? Causalidad recíproca. Y antes de que Kant elabore esta noción, ya estaba en Newton, en la física de Newton. Es el principio de acción y reacción, de eso se trata. Tiene varios sentidos en el planteo de Simmel esta noción. Yo en otra ocasión presenté este concepto de otra manera, ahora lo voy a presentar de esta forma.
Por un lado tiene un sentido universal el término. Simmel propone que la realidad es un continuo de relaciones donde ningún aspecto puede entenderse de manera aislada, ¿no? Esto está más claro en Sobre la diferenciación social que en Introducción a la ciencia de la moral. Les voy a leer un pequeño fragmento de ese libro, si es que lo encuentro. No sé más o menos de memoria, porque es una parte que usé y que cité en muchos textos, pero acá la tengo, la encontré. Sobre la diferenciación social dice Simmel que, cito, tenemos que aceptar como principio regulativo del mundo que todo está en algún intercambio de efectos con todo, que entre cada punto del mundo existen fuerzas y relaciones que van y vienen. Entonces es un principio universal el del intercambio de efectos. Kant lo piensa de la misma manera, pero lo piensa como un principio universal del mundo físico. Para Simmel es un principio universal en sentido estricto, no solo del mundo físico, sino del mundo íntegro, del mundo cultural, del mundo social. Entonces todo fenómeno que observemos está vinculado con todos los otros fenómenos opuestos y parecidos que podamos pensar. Es un principio universal, entonces, el del intercambio de efectos. Tiene también un sentido dialéctico, el término. Es una palabra que hay que usar con mucho cuidado, ¿no? La dialéctica. Y tiene un sentido dialéctico en cuanto todo fenómeno que pensemos, todo fenómeno que observemos, tenemos que observarlo en sus antagonismos. Esto sí está muy claro en Introducción a la ciencia de la moral. Las citas cortas no las puse en mi presentación porque creo que se pueden seguir con facilidad, espero que sí. Bien, en Introducción a la ciencia de la moral sostiene Simmel que, cito, nuestros principios siempre son hilos particulares extraídos por el pensamiento del tejido infinito de la realidad, en la que de hecho están entretejidos de modo indisoluble con aquellos principios que nuestro pensamiento muestra como opuestos. Bueno, ahora que lo leo noto que es algo complejo. Tal vez debería haber puesto esta cita en el PowerPoint. Pero lo que está señalando Simmel es que no solo se trata de relaciones, sino también de oposiciones, de antagonismos. Entonces todo fenómeno que intentemos pensarlo, tenemos que pensar en sus antagonismos. Esto está muy claro en todos los capítulos del libro que traduje, en cuanto, por ejemplo, para pensar el mérito moral, Simmel al mismo tiempo piensa la culpa moral, ¿no? Y piensa los dos fenómenos como polos que están intrínsecamente vinculados. Es decir, solo hay mérito moral, o solo hay virtud, podríamos decir, cuando hay impulsos inmorales muy fuertes que hay que superar, ¿no? Solo en ese caso, hay mérito moral. Y mayor es el mérito cuanto más fuertes son esos impulsos culposos, se podría decir. Por eso el alma bella, dice Simmel, figura que toma de Hegel, ¿no? La idea del alma bella ya está en Hegel. El alma bella, por carecer de toda maldad, a su vez carece de toda virtud, ¿no? Como no hay ningún aspecto culposo en el alma bella, tampoco hay ninguna virtud, ningún mérito. Quisiera comentar algo sobre este ejemplo, que lo menciono, lo elijo deliberadamente, que es que Simmel, bueno, no puedo escribir acá, pero Simmel habla en el texto de
dos términos. El término Verdienst, que se podría traducir como ganancia o como mérito. Y el término Schuld, que se puede traducir como culpa y como deuda. Es muy interesante para mí esto, porque lo que hace Simmel en el capítulo sobre el mérito, bueno, yo finalmente elegí mérito y no ganancia, y elegí culpa y no deuda, pero lo que hace Simmel en este capítulo es mostrar, estar jugando con estos dos sentidos de la palabra, ¿no? Con el sentido económico de Schuld, ¿no? Es decir, jugar con el significado económico de esta palabra en tanto deuda, y jugar con el significado moral de esta palabra en tanto culpa. Es algo que ya hace Nietzsche en la genealogía de la moral, y es algo que mucho después, hace unos años, hace Lazzarato en La fábrica del hombre endeudado. Si no me equivoco, se llama así el libro. Lazzarato plantea que, digo, para conectar esta perspectiva de Simmel con algo más actual, Lazzarato propone que la economía de la deuda, o sea, la economía neoliberal, donde el endeudamiento es central, lo que hace es generar sujetos, y genera una moralidad, genera una culpa. Por eso también Lazzarato juega con estos dos términos, Simmel juega con los dos términos, y establece analogías entre lo moral y lo económico. Yo tomé una decisión porque no siempre en el texto funcionaba hablar de deuda moral, en cambio hablar de culpa moral era algo más natural, pero aclaré en nota a pie de página mi decisión. En fin, el término Wechselwirkung, que si lo separamos es un compuesto, ¿no? Este término, ¿no? Tiene dos partes, ¿no? Por un lado Wechsel, que es intercambio, y Wirkung, que se puede traducir como efecto, pero también como obrar, también como actuar, o como acción más bien, pero en alemán tenemos Handlung, ¿no? Que es un término que se suele traducir como acción, entonces yo prefiero efecto, ¿no? Bien, este término, intercambio de efectos, tiene en la obra de Simmel un sentido antisustancialista. Todo concepto compacto, cerrado en sí mismo, toda unidad sustancial, Simmel la disuelve en un conjunto de relaciones. Hace esto con lo social, ¿no? Para Simmel, lo social es un conjunto de relaciones. Esta va a ser la crítica que va a ser, que Simmel va a proponer más tarde al concepto de sociedad, que le parece un concepto cosificante, y va a preferir hablar de socialización, ¿no? O de formas de socialización, ¿no? Como un conjunto de relaciones que se hacen y se deshacen constantemente. Pero todo concepto sustancial, toda entidad sustancial, va a ser disuelta por Simmel en un conjunto de relaciones. Es así, les decía, con el concepto de lo social, pero también es así con el concepto de individuo. El individuo no tiene ninguna sustancialidad para Simmel, ¿no? El individuo es producto de un conjunto de relaciones. Entonces, es un concepto sociológico, pero es más amplio que eso, ¿no? Es el concepto que tiene Simmel en esta etapa de su pensamiento para dar cuenta de lo social. En esta obra, en Introducción a la ciencia de la moral, y sobre la diferenciación social, Simmel casi no utiliza el término socialización, que va a usar después en 1908 en la sociología grande, sino que usa este término, usa para hablar de lo social el término intercambio de efectos. Todavía no había elaborado un concepto
específico para hablar de lo social. Eso va a venir más tarde. Bueno, voy chequeando un poco cómo voy de tiempo. Bien. Les comento algunas cuestiones sobre la traducción del concepto. Este término no se traduce en todas las versiones al castellano que tenemos de textos de Simmel como yo propongo que se traduzca, sino que a veces se traduce como interacción. Yo creo que esta traducción es errónea, o es equivocada más bien, porque en alemán tenemos interacción, ¿no? Tenemos un término más cercano a ese término de la lengua castellana. Y aparte lleva a varias confusiones esa traducción. La idea de interacción en la sociología tiene un sentido más acotado que el que tiene Wechselwirkung en Simmel, ¿no? Cuando hablamos de interacción en la sociología, solemos referir a vínculos cara a cara. Mientras que en Simmel el intercambio de efectos abarca, en términos sociológicos, nexos que tienen que ver con la presencia física entre las personas, también vínculos entre grupos e individuos, también vínculos de un grupo con otro, y también vínculos entre los individuos y las cosas, ¿no? Entonces hablar de interacción me parece que se queda corto, ¿no? Como que deja un poco afuera todas estas otras ideas. También se pierden todos estos sentidos que comenté antes, ¿no? El alcance universal del concepto, el sentido dialéctico, también este antisustancialismo que va más allá de lo social. Creo yo porque interacción nos lleva más a asociar el término con el interaccionismo sociológico y no tanto con la noción de Wechselwirkung de la crítica de la razón pura de Kant, ¿no? Eso también es algo que se pierde cuando simplemente hablamos de interacción. Por eso es que yo decidí, en este libro y en el anterior, traducir de esta manera el concepto. Bien, creo que voy a tener que ir acelerando un poco porque todavía me faltan muchísimas cosas por comentar. Aparece también en este libro otro aspecto metodológico que conocemos por la sociología grande, me refiero a la sociología de 1908, que es el contraste entre forma y contenido. Para Simmel todos los conceptos de la ética son formas vacías que pueden adquirir los contenidos más diversos y opuestos. Por ejemplo, la libertad, ¿no? Que es el ejemplo que menciono acá. La libertad habitualmente se vincula con la moralidad, ¿no? Es decir, con la superación de impulsos inmorales para llevar a cabo acciones virtuosas. No obstante, si pensamos la libertad en términos formales, puros, Simmel nos va a decir que el proceso opuesto también tiene que ver con la libertad. Es decir, la superación de impulsos morales por impulsos inmorales, es decir, para hacer el mal, también implica libertad, ¿no? La persona que hace eso se libera, supera sus impulsos orientados hacia el bien. Eso también es libertad para Simmel. Entonces, lo que muestra Simmel es que todos los conceptos de la ética son formas vacías que no tienen ningún contenido intrínseco. Esto le sirve a Simmel también para desustancializar los conceptos de la ética, al mostrar precisamente que los conceptos de la ética no tienen ningún contenido intrínseco. Otro aspecto de la metodología de Simmel en este libro, también en otros libros, por cierto, en todos los libros está presente esto, es el recurso a las analogías.
Bueno, acá ya me adelanté un poco antes. Simmel establece analogías, por ejemplo, entre el valor moral y el valor económico. Tengo una cita sobre esto, pero la voy a dejar de lado. Simplemente les voy a pedir que me crean. Es un recurso metodológico, ¿no? Para esclarecer qué es el valor moral, Simmel establece analogías con el valor económico, que es un tema tal vez más definido, tal vez más discutido que el valor moral, ¿no? Si queremos pensarlo en términos empíricos, si queremos salirnos un poco de la ética especulativa. Y un último recurso metodológico, hay otros más, yo todavía estoy trabajando sobre este tema, a pesar de que leí millones de veces el texto, todavía sigo trabajando con este escrito. Hay otros recursos metodológicos más, pero yo voy a hablar de este, voy a cerrar esta presentación del método de Simmel con esta cuestión, que es la construcción de personalidades típicas, ¿no? Por ejemplo, en la sociología grande, en la sociología de 1908, Simmel habla del pobre y del extranjero para dar cuenta de esa forma de estar en la vida social, que es estar adentro de manera marginal, ¿no? Estar adentro y estar afuera al mismo tiempo, ¿no? El pobre y el extranjero tienen que ver con esa forma de estar en sociedad, ¿no? Como que estas dos figuras nos muestran con pinceladas muy marcadas esa forma de estar en sociedad, que es estar al mismo tiempo en un vínculo, pero a su vez ser externo a ese vínculo. En filosofía del dinero también encontramos personalidades típicas, formas típicas de vincularse con el dinero, como la del avaro y... hay mucho ruido por la zona, disculpen, ¿no? Eso me excede a mí. La del avaro y la del derrochador, ¿no? Son como formas extremas, y dice Simmel en Filosofía del Dinero, patológicas de relacionarse con el dinero, que utiliza Simmel para mostrarnos ciertos aspectos que son característicos del dinero, ¿no? Ciertos elementos que tienen que ver con la economía monetaria. Bien, en este libro aparecen diferentes figuras de este estilo, diferentes personalidades de este estilo. En relación a la moralidad, yo voy a mencionar solo dos figuras típicas, que son, por un lado, el hipocondríaco ético, y por otro lado, el arrogante ético. Las dos figuras son exageraciones, ¿no? A una persona arrogante, en sentido general, la consideramos exagerada en cuanto a la consideración que tiene de sí misma, ¿no? Y a una persona hipocondríaca la consideramos también exagerada en cuanto a sus males, en cuanto a sus problemas de salud, ¿no? Bueno, tenemos estos dos casos en relación a la moralidad, el hipocondríaco ético y el arrogante ético. Y el hipocondríaco ético es aquella persona que exagera su culpa, mientras que el arrogante ético es lo contrario, ¿no? Exagera los méritos de su acción, borrando todo aspecto culposo que haya existido en el momento de realizar el acto. Bueno, este es un recurso del método de Simmel, que él no explicita en ningún lugar, pero que aparece en muchos textos y también en Introducción a la Ciencia de la Moral. Paso ahora al diagnóstico de la modernidad del joven Simmel.
voy a relacionar acá el primer capítulo, el capítulo 1, que tiene que ver con la noción del deber, y el último capítulo que tiene que ver con el conflicto axiológico. Si me queda algo de tiempo, voy a hablar un poco de Weber. La verdad no quisiera ocupar las 2 horas hablando solo yo, me gustaría discutir un poco con ustedes, si es que hay preguntas, espero que sí. Así que tal vez Weber quede para otra ocasión. De todos modos, imagino que lo que está planteando Simmel sobre el conflicto de los valores tiene para ustedes ciertas resonancias o asociaciones con el planteo de Weber, ¿no? El planteo de Weber en la consideración intermedia, este texto corto que está en los escritos de Sociología de la Religión, un texto de 1920, bastante posterior al de Simmel, es el texto clásico sobre el conflicto de los valores, ¿no? Ahora, esta perspectiva sobre el conflicto de los valores, la perspectiva de Simmel, no la conocemos. Hasta ahora no la conocíamos, yo tampoco la conocía, y por eso quiero decir algo sobre esto. Bueno, voy a empezar por la noción de deber, que está en el capítulo 1. El deber, dice Simmel, recuerden que este planteo combina aspectos psicológicos y sociológicos y también históricos, ¿no? El deber, dice Simmel, es una categoría psicológica intermedia entre el no ser y el ser. Es decir, el deber es un ideal, pero apunta a concretarse. Se parece en ese sentido a otra categoría psicológica que es la esperanza, ¿no? La esperanza es un ideal, pero también apunta a concretarse. Bueno, esto define en parte al deber. Es una forma vacía, como ya les adelanté, que puede llenarse con los contenidos más diversos, ¿no? El deber puede estar relacionado con el egoísmo o con el altruismo. Si quieren lo podemos discutir más después, pero ahora voy a decir eso para avanzar un poco más. No es una forma vacía, es una categoría que no tiene ningún contenido intrínseco. Carece de todo fundamento, como les había mencionado. Lo que señala Simmel, entendiendo el deber de manera relacional, es que todo sistema moral constituye una trama, o una secuencia, podríamos decir, donde un deber se explica a partir de otro deber, o una norma se explica a partir de otra norma, hasta llegar a un principio último que no tiene ninguna explicación. Es un dogma, es un principio que seguimos porque sí, sin ninguna razón. Es un principio que ha perdido su finalidad. Tuvo una finalidad social en su origen, pero esa finalidad se fue oscureciendo y se transformó en algo inconsciente, ¿no? Esta no es una palabra mía, es un término que utiliza Simmel, el término de inconsciente, aunque no hay ningún debate que yo conozca, ningún diálogo que yo conozca, por lo menos, de Simmel con el psicoanálisis, pero habla del inconsciente. Es también una categoría sociológica, el deber, ¿no? La fuerza del deber, va a decir Simmel, responde a la fuerza del grupo social, ¿no? Es el grupo social imponiéndose sobre la individualidad. Esto, bueno, es muy cercano a lo que plantea Durkheim también, ¿no? Una cuestión más sobre el deber, y ya paso al tema del conflicto de los valores, es que hay una paradoja en el deber, que es que Simmel señala que el deber no tiene ninguna sustancia, ¿no? El deber carece de todo fundamento, pero no obstante, no carece de importancia. Es decir, el deber permea toda la vida social, eso ya lo comenté, y agrego ahora, explicando un poco más, que para Simmel no hay nada moralmente neutro o indiferente. Toda acción responde a un ideal
o a un deber ser. No hay ningún tipo de acción que quede por fuera del deber. Es decir, el deber no tiene ningún contenido, pero puede asumir, o más bien, no tiene ningún contenido porque los tiene todos, ¿no? Abarca todo el deber. Por eso dice Simmel que también abarca los contenidos más opuestos. Pero bueno, no hay nada que quede por fuera del deber, ¿no? El deber permea toda la vida social. No existe para Simmel lo moralmente neutro. Y ahora hacemos un salto de 700 páginas en el libro para hablar del conflicto de los valores. El conflicto de los valores, como lo presenta Simmel, tiene varias modalidades. Hay una cita acá en esta lámina, una cita de la obra de Musil, ¿no? El hombre sin atributos, o podríamos también traducir el título de esta obra como El ser humano sin cualidades. No puse esta cita casualmente acá. La elegí porque Musil fue estudiante de Simmel en Berlín, justo en los años en que Simmel publica esta obra. Entonces, la perspectiva literaria de Musil en esa obra que publicó en 2 tomos, bastante después, ¿no? que Simmel haya publicado Introducción a la Ciencia de la Moral, tiene bastante influencia simmeliana, ¿no? Dice, por ejemplo, Musil, esto que yo copié acá. No, se refiere Musil a un personaje de El hombre sin atributos, un personaje que se llama Arnheim, que viene a ser la figura del individuo moderno. Entonces, lo describe de esta manera Musil a ese personaje. Dice, él habla de amor y de economía, de química y de viajes en cayuco, es científico, gran propietario y bolsista. En resumen, reúne en una persona lo que nosotros en muchas. Musil y Simmel entienden que la individualidad se constituye a través de la multiplicidad de los roles que desempeña un individuo. Es decir, a través de la multiplicidad de grupos a los que pertenece. La verdad tengo muy mala suerte de que hoy estén haciendo una obra en la calle. No sé si se escucha el ruido, pero a mí me molesta bastante. La individualidad es la intersección, esto que está graficado en esta lámina, la intersección entre los múltiples círculos en los que participa. Esta es una tesis que Simmel presenta sobre la diferenciación social primero, después en Introducción a la Ciencia de la Moral, y más adelante en la Sociología de 1908. ¿no? Sobre la diferenciación social tenemos un capítulo que se llama El cruce de los círculos sociales, en la Sociología de 1908 también. En este libro, en Introducción a la Ciencia de la Moral, el tema es tratado en el último capítulo, que no tiene este título, pero tiene que ver con esta cuestión. Ahora, la novedad de este capítulo, discúlpenme que voy chequeando el tiempo, la novedad de este capítulo, frente sobre la diferenciación social y la sociología de 1908, es que Simmel acá muestra los conflictos axiológicos que implica esta membresía múltiple. El conflicto, terminaron con la obra, aparentemente, o pararon para almorzar, no lo sé. El conflicto valorativo para Simmel tiene que ver con el conflicto valorativo moderno, tiene que ver para Simmel con la búsqueda de un valor último, ya sea como condición o como consecuencia. ¿no? Como condición, la búsqueda de un valor último, o más bien que un valor gane la importancia de ser un principio superior, hace que uno de estos círculos entre en conflicto con los demás. Es decir, que la normativa, las normas de uno de estos círculos, entren en conflicto con las normas de otros círculos. Como consecuencia, es decir, el otro caso,
El principio último vendría a representar el principio superior o la búsqueda de este principio. En realidad para Simmel no hay ningún principio superior y último, son todos dogmatismos. La búsqueda de un principio superior vendría a representar el anhelo de encontrar un orden en la fragmentación moderna, de darle un sentido a esa fragmentación. Dicho esto, hay dos tipos de conflictos. Está el conflicto que Simmel llama lógico, que tiene que ver con el sentido de las normas, con el contenido de las normas, y está el conflicto material, que tiene que ver con los recursos, ya sea el tiempo, los medios, la fuerza, con los que cuenta un sujeto para cumplir con varias normas a la vez. Nuestros recursos, en todos esos sentidos, en el sentido de los medios, las fuerzas, son limitados. Y en ese sentido, y de esta manera quiero decir, cuando un círculo exige más que otros, se generan conflictos entre estos diferentes círculos. El conflicto para Simmel tiene un sentido trágico. Acá aparece para mí por primera vez la cuestión de lo trágico, que después Simmel va a utilizar de otra manera para pensar la cultura. Tiene un sentido trágico en cuanto el conflicto es objetivo. No se trata de los dilemas de un sujeto, de los problemas que tiene un sujeto para relacionarse con estas diferentes normas y llegar a un compromiso, sino que tiene una dimensión objetiva. Son grupos que están en conflicto, grupos y sus normas que están en conflicto. Y es trágico también porque estos conflictos son insolubles. No hay solución para estos conflictos. Respecto a esto, sí quisiera leerles una cita, unas cuantas las pasé por cuestiones de tiempo, ¿no? En esta parte de su libro dice Simmel, cito, esta cita es un poco larga, así que la voy a leer pausadamente: si en un comienzo nos detenemos en ese conflicto que resulta de la pertenencia del individuo a varios círculos opuestos en sus intereses, entonces se hace comprensible el sentimiento de que el ocaso de la persona que se halla en conflicto, el colapso de la persona, digamos, por tanto, la salida que el conflicto, tiende a tomar en el escenario, la idea de lo trágico viene de la dramaturgia, por eso habla del escenario Simmel. Vuelvo un poco. La salida que el conflicto tiende a tomar en el escenario no resuelve en absoluto el conflicto y la tensión. Las exigencias objetivas continúan existiendo en su carácter irreconciliable tras la muerte del héroe, dado que los diversos círculos que son el soporte de estas exigencias no se modifican por este hecho. Fin de la cita. Entonces, es un recurso de la literatura o de la dramaturgia que Simmel toma para pensar esta cuestión del conflicto. Para él no tiene ninguna solución en cuanto al colapso de las personas en estos conflictos de valores, no los resuelven. Por ahí se resuelve de una manera fatídica en el caso puntual, pero los conflictos siguen existiendo porque tienen una dimensión objetiva. Bien. Tenía la cita acá, me había olvidado. Bueno, la paso ahora para referir a otros tipos de conflictos. Me parece que acá sí hay un contraste con Weber, porque Weber se focaliza digamos, en esa, ¿cómo se llama?, consideración intermedia, en la Zwischenbetrachtung, para decirlo en alemán. Se focaliza en los conflictos de valores que son simultáneos. Esto es lo que acabo de presentar en relación a Simmel, cuál es la perspectiva de Simmel sobre eso. Pero Simmel piensa también los conflictos que son secuenciales, entre valores que son de diferentes épocas, y esto es lo que grafico en esta lámina.
y que tiene que ver con el conflicto entre el individuo y la masa, ¿no? Simmel considera que los valores los valores que son el soporte de la masa son los más rudimentarios, los más viejos, aquellos valores que se volvieron inconscientes, son los más básicos. A esto lo va a llamar Simmel acá, en Introducción a la Ciencia de la Moral, mínimo intelectual, y más adelante lo va a llamar mínimo ético, en la pequeña sociología, ¿no? En el último libro de sociología lo llama mínimo ético. Hay que decir que Simmel no tiene una apreciación muy positiva de la masa, ¿no? La masa representa lo más rudimentario para Simmel. Es prácticamente, en los términos del libro, ¿no? Es lo primitivo, lo instintivo, ¿no? Son términos que utiliza Simmel. En cambio, lo individual tiene que ver con la constitución de la individualidad, tiene que ver con normas de grupos más recientes, ¿no? Que son de factura más reciente. Entonces, estos valores más recientes, más acordes a la vida social que lleva el individuo en otros círculos, en esos círculos que producen su individualidad, están en conflicto en el propio individuo con esos valores que sostiene como parte de la masa. Simmel plantea este conflicto como el conflicto entre la sensibilidad y la intelectualidad. Son términos un tanto anticuados, pero estoy respetando la letra de Simmel. Y una última forma de entender el conflicto es el conflicto entre valores de círculos superpuestos, que es el conflicto entre un círculo pequeño y un círculo grande, ¿no? Los ejemplos que da Simmel son el Estado frente al conjunto de la humanidad, la familia frente al Estado, ¿no? Es siempre un círculo más pequeño frente a otro más grande, y ahí el problema es todavía más complejo, ¿no? Porque, a ver, mediante la decisión del individuo de seguir las normas que favorecen al pequeño grupo, y no seguir las normas que representan al grupo grande, perjudican al grupo más grande, pero a su vez los efectos secundarios de esa acción pueden también perjudicar al pequeño círculo. Entonces acá la cuestión es más complicada todavía, que en el caso de círculos que son excluyentes, ¿no? Donde hay una decisión que es por el sí o por el no, ¿no? Por cumplir las normas de un grupo o cumplir las normas de otro. Bien, tenía unas cuantas cosas que decir sobre Weber, pero hablé mucho más de lo que pensaba, así que no voy a mencionar, voy a mencionar dos cosas, simplemente, que se relacionan un poco también con Luhmann, diría. Simmel y Weber, los dos, conciben un cosmos social heterárquico, ¿no? Las esferas de valor de las que habla Weber no tienen ninguna jerarquía, sino que están todas en el mismo plano de importancia, y de ahí surgen los conflictos. En el caso de Simmel, los círculos, me estoy refiriendo a esta idea del cruce de los círculos, a la primera forma en que se genera el conflicto, también son heterárquicos. Los círculos son heterárquicos y relativamente independientes. Weber define cuáles son esos ámbitos sociales que están en conflicto. Simmel no define los ámbitos sociales en conflicto. El conflicto es una mera forma, y es la investigación empírica la que tiene que definir cuáles son los conflictos en concreto. Bueno, hay un par de cosas más que iba a decir, pero lo dejo ahí. Les agradezco por la atención, porque esto duró mucho más de lo que yo hubiera querido, pero bueno, me fue imposible hablar menos, así que muchas gracias. Leonel, muchísimas gracias, extraordinaria conferencia.
Esperamos preguntas, comentarios y, por supuesto, retroalimentación de parte de estudiantes, profesores y colegas del seminario. Por cierto, he colocado en los comentarios de esta conferencia una publicación de sistemas sociales que es Traduciendo a Simmel hoy, una entrevista con Leonel Leuco, que fue hecha por nuestros queridos amigos Felipe Ranque y Dusan Cotoras. Espero que lo puedan revisar. Es una excelente entrevista, extraordinaria. Y Leonel, ya tenemos preguntas. Saludos desde Chile, dice Andrés Amat Cáceres. Gracias por esta tremenda oportunidad de conocer un poco más sobre este autor. A propósito de que Simmel es considerado un autor marginal, quisiera entender que la relación con Kant en esta etapa de Simmel tiene que ver con la lógica trascendental o teoría del conocimiento de este autor. Y esto último relacionado con lo que Simmel habla en la filosofía del dinero. El dinero sitúa los actos y las relaciones de los seres humanos tan al margen de los hombres, en tanto que sujetos, como la vida espiritual, en la medida en que es puramente intelectual, pasa de la subjetividad personal a la esfera de la objetividad que ella refleja. Bien cita Simmel cuando dice que los banqueros son el futuro y la cabeza de los estados, pudiendo estos realizar las funciones más abstractas y universales. Pregunto, ¿cómo el ser humano en estos tiempos puede superar este inmenso poder de exclusión que poseen estas entidades actualmente? Muchas gracias. Voy respondiendo. Como gustes. Tenemos otra pregunta más. Bueno. Es de nuestra querida doctora Olga Sabido Ramos. Dice, fantástica presentación. Gratitud infinita por ofrecernos esta nueva traducción y además estas claves de lectura tan claras e incisivas. Una pregunta. Si crees que esta característica de exageración de los tipos sociales a los que aludiste, hipocondriaco, arrogante moral, estará relacionada con la idea de Simmel de cómo el individuo se resiste a la nivelación. Un abrazo y nuevamente gracias. Saludos desde México. Magistral Leonel, gracias de nuevo. Bueno, intento responder a estas preguntas, las dos muy interesantes. Muchas gracias por los comentarios a Andrés y a Olga. Bueno, la pregunta de Andrés es muy documentada, también mediante filosofía del dinero. La relación con Kant atraviesa toda la obra, digamos, toda la trayectoria de Simmel, ¿no? Podríamos pensar que hay un momento donde Simmel se acerca más a Kant, que es Sociología, estudios sobre las formas de socialización de 1908, donde habla de los a priori, de las formas de socialización, utiliza este contraste entre forma y contenido. También se apoya en la epistemología de Kant para pensar el objeto de la sociología. Pero Kant está, digamos, en todos lados, ¿no? Es un interlocutor permanente de Simmel. También en este libro, a través de la noción de intercambio de efectos, yo lo veo ahí a Kant. Hay un capítulo que tiene como 100 páginas, pero que no tiene que ver con la epistemología de Kant, sino con la filosofía moral de Kant. En gran medida el libro es una discusión con Kant, porque lo que discute Simmel es el universalismo ético. No hay principios universales, ¿no? Las normas hay que entenderlas, las normas morales hay que entenderlas en un contexto sociohistórico particular. Entonces hay una discusión con Kant. La pregunta es bastante complicada porque apunta a formas de superación de la economía monetaria moderna
que yo no estoy seguro que nos pueda ofrecer Simmel, ¿no? ¿no? Lo que digo siempre yo, y bueno, otras personas también que se dedican a Simmel, es que Simmel, a diferencia de otros autores y autoras, no nos ofrece soluciones definitivas, ¿no? O sea, tenemos ciertos puntos de fuga momentáneos a esta ajenidad que representa la economía monetaria respecto al ser humano, ciertos momentos colmados de vitalidad y sentido, como el estar con otro o con otra, porque sí, lo que se llama sociabilidad, ¿no? Compartir ese momento, como el arte podría pensarse también como un punto de fuga. Yo estoy poniendo la piel de Simmel, ¿no? Estoy respondiendo simmelianamente. El arte podría pensarse como un punto de fuga, pero simplemente momentáneo, ¿no? Porque en la medida en que el artista o la artista se reconoce en su obra, al momento siguiente su flujo temporal, subjetivo, ya cambió, ¿no? Y esa obra está petrificada y ya no representa más a esa persona. Entonces son todas soluciones, o soluciones entre comillas, momentáneas, ¿no? No hay nada superador, digamos, definitivamente. La aventura también es una especie de punto de fuga, lo que se me llama aventura. Es un punto de fuga en el sentido de que es un instante lleno de vida, donde la persona se juega toda su vida, ¿no? Tiene algo que ver con la muerte, la aventura. La aventura en diversos sentidos, ¿no? Piensa así en el apostador, ¿no? Que se juega todo en el instante en que está apostando, ¿no? Pone en riesgo toda su vida. La aventura amorosa. Pero no hay ninguna salida definitiva, diría yo, ¿no? Esas son las propuestas de Simmel, ¿no? Salidas definitivas hay en otros autores, ¿no? En Marx, por ejemplo, pero no en Simmel. Respondo de esa manera. En cuanto a Olga, bueno, valoro mucho el comentario. Siento que más que una pregunta es un aporte, ¿no? Porque yo no había pensado estas personalidades de las que habla Simmel como personalidades que representan una resistencia. Esto también está relacionado con la pregunta anterior, una resistencia a la nivelación, ¿no? A la pérdida de cualidades, se podría decir, con Musil, ¿no? Me parece una forma, no sé si es así, pero me parece una forma interesante de pensar a estas personalidades. Yo lo pensé como un recurso metodológico, no como una forma de resistencia en el contexto de la pérdida de lo cualitativo, la nivelación, el primado del dinero, ¿no? O sea, es interesante pensar que la hipocondría puede ser una forma de resistencia. Volverse extravagante en ese punto puede ser una forma de resistencia. Me lo guardo como un aporte para seguir pensándolo. Y te voy a citar cuando lo escriba. Leyendo la entrevista que te hicieron, tanto Felipe como Dusan, hay una pregunta que a mí me resultó muy atractiva. Ellos dicen, ¿en qué medida la ciencia de la moral, suscrita por Simmel, podría llegar a contribuir en los desarrollos más recientes de la sociología contemporánea? Y me gustaría escuchar de ti otra respuesta. Otra respuesta. Tengo otra respuesta más teórica. O sea, la verdad me costó responder esa pregunta, no porque piense que el libro es inactual y que solo tenga un valor histórico, sino porque me dedico más a la reflexión teórica que empírica, aunque estoy en los dos lugares, ¿no? Entonces mi respuesta es más bien teórica en este caso. ¿Cuál es el aporte de Simmel
una reflexión actual sobre la moralidad, digamos. Yo creo que, o sea, tanto con el tema de la moralidad como con el tema de lo económico, en el surgimiento de la sociología vemos que sociología y moralidad, sociología y economía están estrechamente conectadas, ¿no? Como todos los pensadores de esa época piensan sobre la moral y piensan sobre la economía, las dos cosas. Me parece que el tema de la moralidad fue perdiendo importancia con el correr del tiempo en la sociología. Acá me lo voy a poner un poco picante, como decimos en Argentina. Creo que Luhmann representa un poco esa tendencia, ¿no? Ya que para Luhmann la moral no es un factor importante de la vida social, ¿no? Que está relegado. Entonces me parece que Simmel y la publicación de este libro, 130 años después, ¿no? Vuelve a poner en escena esa discusión, ¿no? Que está en los orígenes de la sociología, ¿no? La cuestión de lo moral y su lugar en la vida social. Para Simmel está por todos lados, ¿no? Es central. Y da una respuesta diferente a la que da Durkheim, ¿no? Porque la moral no es necesariamente integradora, eso es lo que mencioné al final de mi presentación. A Simmel, de hecho, no le interesa el tema de la integración social prácticamente. No es un tema que él aborde. Entonces, me parece que Simmel plantea algo distinto en ese debate a lo que plantean otros autores que conocemos. ¿No? Sobre el tema del conflicto de los valores conocemos sobre todo el planteo de Weber, el de Simmel no lo conoce nadie, nadie habla. Entonces creo que en términos teóricos hay una variante que dejamos al margen, que quedó olvidada, una variante sobre el tema de la moralidad y lo social que quedó olvidada, y que la publicación de este libro, tanto tiempo después, puede ayudar a reavivar. Me parece que ahí está el aporte teórico. El aporte empírico lo menciono en esa entrevista, pero creo que hay un aporte teórico también. Hay una mirada diferente sobre el tema en este libro, a las que conocemos, ¿no? Excelente. Y una cosa más, yo no estoy seguro, yo no le creo tanto, no lo quise decir en la presentación, no le creo tanto a Simmel que no haya en este libro ciertas directivas para la acción. Yo creo que las hay, pero hay que, no es tan explícito eso. Por ejemplo, hay un momento donde Simmel, en un instante muy marxista que tiene en el libro, dice que todos los conceptos morales son los conceptos morales que elaboraron y que representan a las clases altas, ¿no? Entonces, digo, no hay ahí una crítica que va más allá de la mera descripción de la moralidad. Entonces, eso todavía no lo tengo resuelto yo. Yendo más a la cuestión de, bueno, cómo resolvemos los problemas que nos aquejan como seres humanos, y no solo como, bueno, sociólogos y sociólogas, ¿no? Hombre, pues yo sigo viendo una gran conexión entre la obra de Simmel y autores como en la actualidad Bruno Latour, ¿no? Hay una búsqueda de raíces similares en el planteamiento de Bruno Latour y de algunas partes de Luhmann, porque en ciencia, la moral de Luhmann, tú observas que tampoco hay una propuesta orientada a dar alguna solución o algún criterio. Hace una descripción, y una excelente descripción. Pero, ¿cómo ves esa influencia de Simmel en autores como Luhmann y como Latour? Bueno, además de muchos otros. Bueno, en Latour creo que es central la influencia. Latour, hasta donde yo sé, no la reconoce esa influencia. Latour se centra más en la tradición francesa, ¿no? En Tarde, ¿no? A Tarde lo considera el clásico de su perspectiva. También lo recupera Garfinkel,
¿no? Pero a Simmel no lo recupera. Yo creo que los dos autores están muy conectados. Me parece que ese concepto de intercambio de efectos está muy relacionado con la idea de red que propone Latour, en el sentido de que, como les comenté hace un rato, la idea de intercambio de efectos abarca no solo a seres humanos, sino también a cosas, por ejemplo, ¿no? Y ahí veo una conexión bastante estrecha entre los dos autores, entre Latour y Luhmann. Perdón, Latour y Simmel. Simmel vendría a ser un clásico también de la perspectiva que recién desarrolló Latour, ¿no? Un antecedente. En cuanto a Luhmann, estoy de acuerdo con vos, Carlos, en que tampoco hay en Luhmann una propuesta, digamos, recetas para la conducción de la vida, ¿no? Hay una descripción, ¿no? La moral es un código comunicativo y es eso, ¿no? No hay ninguna receta, ninguna propuesta, sino más bien una descripción. Yo digo más, bueno, yo traté de polemizar un poco, pero hay varias conexiones entre cómo piensa la moral Luhmann y cómo la piensa Simmel. Simmel piensa en los dos lados de la moral, no solo el bien, sino también el mal. Los dos son objetos de la ciencia de la moral para Simmel. También piensa las paradojas de la moral, ¿no? Cómo comportándose de manera altruista esa acción puede tener efectos egoístas, o al inverso, ¿no? Piensa las dos cuestiones, esto es algo que plantea Luhmann también. Y de hecho Luhmann cita este libro. Cita este libro en un texto que se llama, en uno de los más conocidos sobre la cuestión de la moralidad, que se llama Paradise. Al principio de ese texto cita este libro. Y bueno, agrego que, bueno, un poco lo dije, ¿no? Pero el planteo de Luhmann es empírico, no es especulativo, bueno, como el de la filosofía, ¿no? Es un planteo empírico, social, del mismo modo que el de Simmel. No es psicológico, el de Simmel sí. Pero hay algunas conexiones. Se puede pensar que Luhmann también abreva en la obra de Simmel, en este punto, por lo menos. Bueno, con estas reflexiones finales, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen al doctor Leonel Leuco su brillante e inteligente conferencia y, por supuesto, esta maravillosa traducción que hoy tenemos. Leonel, muchas gracias. Bueno, gracias a quienes estuvieron escuchando y preguntando también, y muchas gracias a vos, Carlos.